bienvenidos a todos. Siendo ya las 6 de la tarde del lunes 25 de marzo, damos la bienvenida a todos ustedes y el inicio de nuestra primera reunión clínica de carácter científico de la Sociedad Médica de Laboratorio. Quiero presentar a la doctora Isabel Briceño, que me acompaña hoy día. En conjunto con Isabel y yo, somos responsables de esta reunión de hoy. Así que esperamos poder traerles el interés a estas guías de recomendación que hicimos de parte de la Sociedad Médica del Laboratorio Clínico para uso de laboratorios en Chile y los que quieran también fuera de Chile también. Mientras se terminan de unir las últimas personas, quiero aprovechar de pasar un aviso, antes que se me olvide, que en septiembre tenemos el Congreso de la Sociedad Médica de Laboratorio, va a ser el 26 y 27 de septiembre. Ya está acordada la fecha, va a ser en Santiago, ¿en qué centro de convención? No me acuerdo. eh, En que no me sé, que es cambio de lugar. cambio de lugar. Bueno, Después les digo el nombre exacto. va a estar todo de todas formas disponible en el sitio web. Y las recomendaciones que estamos dando hoy día también están disponibles en el sitio, en la sección de noticias y prontamente también en la sección que tenemos de recomendaciones, donde ya hay otras previas a este tema. Bien, voy a compartir la presentación que tenemos que hicimos en conjunto con Isabel, principalmente ella, así que gracias Isabelita, que hizo este PowerPoint. Y a ver, ¿están viendo ahí o no? Sí, yo lo veo. Me lo voy a acomodar un poco. Ay, no sé por qué no lo puedo. Vale, voy a hacerlo otra vez, que no me quedo muy. Ahí sí. Ok. Bueno, presento a la doctora Isabel Briceño. Ella es médico especialista en laboratorio clínico, jefa del Laboratorio Hospital Naval Almirante Neff, miembro del directorio, tesorera, y, eh, y yo soy médico también, especialista en laboratorio clínico, y soy la jefa del laboratorio del Hospital de Ipreca. Y hoy día entonces les vamos a presentar las recomendaciones de la Sociedad Médica en lo que tiene que ver con estudios de lípido. Aquí está nuestra declaración de conflicto de interés, que no tenemos ninguno que declarar en relación a esta presentación. Esta es la tabla de contenidos que dejo a Isabel, que si tú quieres aquí te doy la palabra. Bien. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos y todas. Para nosotros ha sido realmente interesante revisar el tema y poder proponer las recomendaciones que ustedes van a escuchar y esperamos que sea de utilidad así como lo ha sido para nosotros. Vamos a revisar hacer una breve introducción, vamos a revisar también brevemente la epidemiología, recomendaciones preanalíticas, luego las analíticas y las conclusiones, y van a quedar también disponibles las referencias que también están en el documento al que hizo mención Carolina. Así que la siguiente, Carolina, por favor. Bien, entonces, ¿por qué consideramos importante el tema y por qué esta propuesta? Fundamentalmente porque el examen del perfil lipídico clásico que nosotros realizamos es uno de los 5 exámenes más frecuentes en solicitud y, por supuesto, en procesamiento para los laboratorios clínicos.
Además también porque es útil, es una herramienta útil en el diagnóstico y seguimiento, y ahora vamos a ver en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad cardiovascular y lo que vamos a mostrarles a ustedes cuáles son estos exámenes y cuándo solicitarlos a través de estas recomendaciones. También creemos que es muy relevante considerar que nuestro rol como laboratorio no solamente en el diagnóstico y seguimiento, sino también en esta área el rol que tenemos en prevención en relación al diagnóstico del riesgo cardiovascular y también a revisar cuáles están dirigidos hacia establecer este riesgo y cuándo se deben solicitar. Y también porque hay algunas recomendaciones nuevas en relación a algunos marcadores eh, que podemos comenzar a incorporar y que también como nuevos marcadores que son, hay harto camino que recorrer todavía en cuanto a estandarización. La siguiente, por favor, Carolina. Entonces, vamos a comenzar con un leve, una puesta al día en la epidemiología, con los datos que tenemos, por supuesto, y recordarles que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas, también en Chile, pero lo vamos a ver a continuación, pero estos son datos de la OPS que están disponibles en la página web. Y la OPS hace especial énfasis en lo relevante eh, que es dentro del contexto de las enfermedades cardiovasculares la hipertensión en la población, que representa más del 50% de las causas de enfermedad cardiovascular. Relevante darse cuenta que más del 25% de las mujeres adultas y 4 de cada 10 hombres adultos tienen hipertensión arterial, por lo tanto es una de las enfermedades no transmisibles que tiene gran relevancia a nivel mundial y además porque su diagnóstico, el tratamiento y el control de esta patología son subóptimos. Y si ustedes ven, en el 2019 se atribuían 2 millones de personas muertas a causa de las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, estamos hablando de enfoco en una patología que es de alta prevalencia y que es de las principales causas de muerte en el mundo. La siguiente, por favor. Aquí ustedes ven también de la OPS esta tabla de carga de enfermedad cardiovascular. Aquí estamos hablando de las defunciones y ustedes ven que aquí en los países de América en general, sin considerar Estados Unidos, vemos que hay las defunciones, estas son por 100.000 habitantes, ustedes ven una diferencia importante entre algunos países y Chile. Chile está en una bastante buena posición, pero sin embargo, la mortalidad por estas enfermedades es alta, es aún alta, sin embargo, bastante menos que la de otros países de Centroamérica y que tienen que ver fundamentalmente con acceso a atención de salud y también con programas de prevención. La siguiente, por favor. En Chile vemos que la realidad está también tomado desde la OPS. Vemos que las defunciones por 100.000 habitantes son 95,5. Lo importante es destacar que en Chile hemos ido en una tasa de disminución de esta mortalidad en forma importante en el tiempo y lo que sí se ha visto en algunos países es que esta curva ha tendido a aplanarse o a comenzar a aumentar. Por lo tanto, a eso debemos estar atentos y recordarles que es la principal causa de muerte claramente en Chile, el 27,1% de la totalidad de las defunciones, con tasas de mortalidad por accidente cerebrovascular del 4,6, o sea, del 46,4, perdón, y por infarto agudo al miocardio de 44,8 por 100.000 habitantes. Y además también establecer esto que es muy relevante y que tiene que ver con este rol de prevención en el que participamos como parte de este equipo, es que más del 70% de los casos son atribuibles a factores de riesgo que son modificables. Por eso que es tan importante nuestro rol en la prevención y también en el diagnóstico, porque podemos modificar esos factores mejorando claramente esta causa de mortalidad. La siguiente, por favor.
Lo otro súper relevante en la enfermedad perdón, en la enfermedad cardiovascular tiene que ver con la discapacidad que muchos de estos cuadros generan a los pacientes. Además de tener una alta mortalidad, generan una carga de discapacidad importante. Y si ustedes ven, fundamentalmente eh, encerradas en estas enfermedades que son las clásicas, la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. Y vemos que en el 2019 el Ministerio notificaba 4,8 millones de años de vida ajustados por discapacidad, 36,4 millones de años de vida perdidos por muerte prematura y 4,5 millones de años vividos con discapacidad, lo que significa una carga de enfermedad enorme, con todos los costos desde la perspectiva de la calidad de vida y también costos económicos para el sistema por esta causa. Y el número de años de vida vividos con discapacidad casi se duplica en las últimas 2 décadas. O sea, esto quiere decir que obviamente con el avance del acceso, con la mejora del acceso a atención de salud y probablemente con el avance en todo lo que significan las técnicas y la tecnología involucrada en esto, hemos mejorado a lo mejor, hemos ido disminuyendo claramente, como vemos, la muerte, pero hemos ido aumentando la discapacidad por estas causas, por esta patología también. La siguiente, por favor. Y este problema está siendo abordado por la OPS con una campaña que está desplegada a nivel mundial, que es una iniciativa para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y está siendo implementada en más de 3.000 establecimientos de salud en 32 países, entre los que se encuentra Chile. Y el objetivo inmediato es que para el 2025 este manejo fundamentalmente dirigido hacia la atención de la hipertensión y la prevención secundaria, principalmente en atención primaria, debería estar implementado en todos estos lugares. La siguiente, por favor. Entonces, entendiendo que uno de los objetivos fundamentales es la prevención, hacer énfasis en esto, que tenemos factores modificables sobre los que podemos actuar y en esta publicación de la revista Médica de Chile se enfatiza esto, que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares se atribuyen a factores de riesgo que podemos modificar con cambios de estilos de vida. Y eso es lo que tenemos que tratar de potenciar con estos programas. La siguiente, por favor. Las recomendaciones para la fase preanalítica las vamos a ver a continuación. Como todos sabemos, esto es muy relevante porque da cuenta de la mayor cantidad de los errores que nosotros podemos atribuir en el laboratorio, así que esto tiene que ver con mejorar la calidad del proceso general. La solicitud médica y oportunidad del estudio es algo que para nosotros es muy importante porque aquí empieza la orientación. Tenemos los datos demográficos del paciente, indicar los exámenes solicitados en forma clara e incluir el objetivo del uso clínico. Esto quiere decir si lo estamos pidiendo por una sospecha diagnóstica o alguna nota que oriente. Por ejemplo, si el paciente ya está recibiendo tratamiento, está en una fase distinta a la de la prevención y el diagnóstico. Por lo tanto, esto nos ayuda porque después vamos a ver que una de las cosas relevantes es que nosotros podamos establecer en nuestro informe metas que ayuden a que se interprete mejor el examen. La siguiente, por favor. En relación a la oportunidad, entender que las vamos a utilizar como tamizaje y también en otros casos como seguimiento. En el caso del tamizaje, el estudio básico del perfil lipídico está indicado en población asintomática para evaluación del riesgo cardiovascular. ¿Y cuándo se indica este tamizaje? Al menos una vez entre los 9 y los 11 años de edad. También se indica repetir entre los 17 y los 21 años de edad y luego entre los 40 y los 50 años. Y posterior a los 50 años deberíamos controlar cada 4 a 6 años.
Y en el caso del uso en seguimiento, debe ser en pacientes con factores de riesgo. Ustedes ven acá que están indicados los factores de riesgo clásicos: diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad renal, historia familiar, cardiovascular, tabaquismo y obesidad, entre otros. Y en este caso, cuando lo indicamos en pacientes con tratamiento y control según el caso y tipo de terapia, vamos a ver que podemos usarlo en control a las 4 a 6 semanas posterior a un evento cardiovascular agudo. Lo podemos usar luego como control cada 1 a 3 semanas para casos en que hay inicio de terapia y reciente o un reciente ajuste de la terapia, y cada 6 a 12 meses en casos que ya el paciente está estabilizado y controlado. Por lo tanto, es importante tener esto en consideración y también difundirlo con los equipos médicos, porque a veces estos controles se aíslan y también el paciente desconoce que lo ideal es que se vaya realizando los controles en forma periódica. La siguiente, por favor. El estudio de lípidos básico, el que ustedes ven acá, la medición directa del colesterol total, del colesterol HDL y de los triglicéridos. Y en el caso del LDL puede ser calculado o medido. Y en el caso de los calculados tenemos el colesterol VLDL, el colesterol no HDL, que luego vamos a ver que que está haciendo que es una de las recomendaciones que vamos a entregarle, y el U200, colesterol total, colesterol HDL. Y como un estudio ampliado del estudio de los lípidos, tenemos la apolipoproteína A, la apolipoproteína B y la lipoproteína A. Vamos a ir revisando esto a continuación. La siguiente. Muy importantes indicaciones para el paciente y su preparación, porque esta es una pregunta constante desde la unidad de toma de muestra. Se recomienda no realizar posterior a un proceso inflamatorio agudo y postergar 2 semanas una vez resuelto este evento agudo. O sea que esto debería ser una de las indicaciones que tenemos que considerar. En relación a la dieta, se sugiere mantener la dieta habitual, ya que no tendría que haber ningún cambio para poder tener al paciente en la condición basal. Y en relación al ayuno, se sugiere 9 a 12 horas de ayuno, que tiene que ver con el parámetro que realmente tiene cambios en relación al ayuno, que son los triglicéridos, considerando la vida media de los triglicéridos precisamente. El colesterol total y el HDL en general no se modifican con o sin ayuno, por lo tanto no son el foco de esta indicación. Y para el caso de screening de población asintomática lo podríamos realizar sin ayuno, ya que el objetivo es fundamentalmente pesquisar al paciente durante ese screening. La siguiente, por favor. En relación a la toma de muestra, importante obtener la muestra con el paciente sentado, idealmente también con un periodo de algunos minutos de reposo. La muestra es suero en tubo sin anticoagulante o con gel separador, y se recomienda usar sistemas de extracción al vacío fundamentalmente para mejorar la calidad de la muestra. Pongo especial interés en esto porque me he dado cuenta que en algunos lugares, como que post pandemia, hemos perdido la adherencia al uso del sistema de extracción al vacío, y en realidad es uno de los sistemas que permite mejorar efectivamente la calidad de muestra, así que hago un llamado a que volvamos a esa buena práctica. Y el screening en equipo POC es sangre total capilar. Estos equipos se están usando en muchos lugares donde se hace screening masivo o en algunos operativos, en zonas rurales, y también tienen una utilidad en esta fase del screening. La siguiente, por favor. La estabilidad de la muestra, tanto en sangre total como a temperatura ambiente, es de 24 a 48 horas. Para sangre total y para suero, perdón, a temperatura ambiente es de 24 a 48 horas. Y en el caso de ya tener separado el suero, con una estabilidad de 7 días en una temperatura de 2 a 8 grados Celsius. De todas maneras, establecer que es siempre recomendable separar lo antes posible el suero de la célula. La siguiente, por favor. En relación a la centrifugación, debemos aplicar los protocolos locales en base al equipamiento que tengamos disponible,
Recordar siempre que el objetivo de la muestra es obtener suero sin fibrina y eventualmente otros interferentes como hemólisis. Eh, el tiempo, eh, el tiempo sugerido es de 5 a 10 minutos para lograr una adecuada separación de las revoluciones por minuto, perdón, para lograr una adecuada separación de la muestra. Y recordar también que el tubo con gel debe centrifugarse solo una vez para no interferir precisamente en la calidad de esa muestra. Posterior a la centrifugación debemos trabajar idealmente es trabajar con tubo primario. Recuerden que cada vez que nosotros separamos muestra, corremos un riesgo de poner una cuota más de error en el proceso, producto de eventualmente una mala rotulación, y también evitar que las muestras estén mucho tiempo destapadas antes de su análisis. Esto es una recomendación general, pero debemos hacerla también para este examen. La siguiente, por favor. Y creo que llegué a la parte que continúa Carolina con las recomendaciones de fase analítica. Muchas gracias. Gracias, Isabelita. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Seguimos entonces con las recomendaciones analíticas del mismo documento. Dentro de esto partimos con el aseguramiento de la calidad, donde siempre debemos contar con un control de calidad interno y externo. El control de calidad interno recomendamos que se haga en cada corrida con niveles de adhesión clínicos relevantes, y esto tiene que ver con las metas que están establecidas para los distintos tipos de riesgo. Por ejemplo, el colesterol LDL, un valor importante de adhesión clínica es el de 100 miligramos por decilitro. Lo mismo que para triglicéridos en general, el intervalo de, de alteración importante sobre los 150, pero también vamos a ver que desde los 100 miligramos por decilitro ya empieza a haber cierto riesgo cardiovascular. Otros niveles de decisión para el colesterol total, el clásico corte de 200 miligramos por decilitro, y también para el colesterol HDL, que depende de la mujer, si es mujer u hombre, pero está alrededor de 45 miligramos por decilitro. Esos serían niveles de corte importantes para tener niveles de control de calidad que nos ayuden a conocer el desempeño de las técnicas en estos puntos que son importantes para definir si el paciente está sano o está en riesgo cardiovascular. Y estos nos sirven también para establecer requisitos de calidad analíticos válidos. El control de calidad externo es importante contar con programas de evaluación externas de la calidad, no solamente para los laboratorios que quieran acreditarse, sino que en general como una buena práctica de laboratorio es importante que contemos con estos programas que también tengan procesos de control que estén relacionados a los niveles de adhesión clínico. Eso es parte de la evaluación de la calidad de los programas, y que esta evaluación sea periódica y se pueda revisar en conjunto con los resultados del control de calidad interno para evaluar tendencias, oportunidades de mejora, calcular la precisión, la veracidad, la exactitud de las técnicas, y poder tener entonces resultados que sean confiables. Muy importante también para la calidad tener los métodos verificados antes de incorporarlos en la rutina. Si cambias un método que ya venga validado por el fabricante, es importante establecer un protocolo que te permita dar confianza de que los resultados se reproducen en tu laboratorio de acuerdo a lo que el fabricante ya validó. Hay distintos protocolos. La guía que estamos viendo no tiene objetivos en tratar este tema en específico, porque hay recomendaciones más generales para esto, pero es importante que los laboratorios avancen en este sentido y podamos tener todos los métodos verificados antes de informar resultados de examen. También es importante establecer qué precisión y veracidad logramos con nuestros métodos en base al control de calidad, que eso se va estudiando posterior a la verificación, que se parte de un nivel que esté acorde, y luego ir mejorando nuestros coeficientes de variación principalmente
sobre todo porque estos métodos se usan tanto para screening como para seguimiento. Y también es importante mantener el equipamiento analítico de una forma periódica, con un buen programa que dé cuenta y detalle de todos los aspectos que el equipamiento requiere para poder tener un resultado adecuado. Y si los laboratorios cuentan con más de un analizador para realizar los exámenes, también se sugiere y se recomienda que haya una evaluación periódica de la comparabilidad de los resultados entre los analizadores para la eventualidad en que un paciente que se haya controlado con uno u otro equipo en un control no haya una diferencia que sea clínicamente relevante. Como comentó Isabel en la parte preanalítica, ahora vamos a adentrarnos un poco más en este estudio básico que se recomienda en el colesterol total, HDL, triglicéridos. El cálculo de LDL lo vamos a ver en más detalle. Y los parámetros calculados, muy importante informar sobre todo el colesterol no HDL, que es un parámetro muy útil para un estudio básico y que ofrece una gran información que complementa las mediciones habituales, ¿ya? Se calcula muy fácil, se resta del colesterol total la cantidad de HDL que ya hemos medido y ya con eso tenemos el dato, ¿ya? Y también se puede informar este cociente de colesterol total y colesterol HDL, que también es una relación que establece riesgo a partir de un corte, ¿ya? Es muy importante establecer un acuerdo con los usuarios. En Chile en general usamos más bien las unidades convencionales en miligramos decilitro, pero en general a nivel internacional se tiende a usar las unidades en molares, que también es una alternativa, pero es importante que no confundan a los usuarios para que en el informe realmente tenga una utilidad en la interpretación de los pacientes. Y también es muy importante recordar que en general el estudio básico es para hacer un screening y los pacientes que tengan detectado un factor de riesgo o que tengan que tratarse, la mayoría de las veces el objetivo terapéutico siempre es buscar mantener el colesterol LDL en niveles que sean aceptables para ese riesgo del paciente, de acuerdo a tablas que también han ido cambiando, porque antes nos quedábamos tranquilos con tenerlo abajo de 100, pero hay pacientes que requieren niveles más bajos todavía para evitar el riesgo cardiovascular a largo plazo. Vamos a ampliar un poquitito lo que aparece en las recomendaciones respecto del colesterol LDL. Tradicionalmente nosotros hemos calculado este parámetro con la fórmula de Fritwald, que se puso y se estableció como una fórmula ampliamente usada por todos los países y todos los laboratorios en el mundo. Se publicó en el año 72, así que ya está bastante, no voy a decir un adjetivo, pero tiene, tiene más de 50 años ya. Y se aplica con niveles de triglicéridos que tengan menos de 400 miligramos por decilitro. Ya en esa época, el mismo doctor Fritwald que postuló esta fórmula para el cálculo dice que hay una subestimación de los niveles de colesterol, sobre todo cuando empieza a haber triglicéridos, hipertrigliceridemias leves a moderadas que parten en los 150 y la fórmula ya no se puede utilizar arriba de 400 miligramos, ¿ya? Es recomendable actualmente considerar fórmulas que han mejorado la estimación de este marcador. Aquí les vamos a mostrar dos que recomendamos en la guía, la de Martin Hopkins y una descrita por el grupo de la IFCC que trabajó en este tema. Y también contamos hoy día más asequible, cada vez más asequible, la posibilidad de hacer el colesterol LDL medido con un reactivo específico y se recomienda siempre que el nivel de triglicéridos no permita estimarlo por su cálculo. Las metas actuales de reducción del colesterol LDL son más exigentes hoy en día y eso también hace que en algunos pacientes que están recibiendo terapias que son caras hoy día, de anticuerpos y otros medicamentos más sofisticados, que busquen niveles de 70 o incluso abajo de 40 miligramos decilitro, en esos casos a lo mejor es pertinente considerar medir el LDL para tener un resultado más confiable. Y el laboratorio debe mejorar sus métodos para asegurar que la calidad analítica en estos rangos de medición
sea adecuada. Esta es una tabla comparativa que agregamos en las recomendaciones para tener una idea y que ustedes puedan definir qué van a hacer en su laboratorio en particular. Nosotros acá estamos desestimando o tratando de que los laboratorios opten por fórmulas nuevas. Esto, si ustedes se fijan, tiene la limitación conocida de los triglicéridos arriba de 400 miligramos por decilitro. Este estudio del año 72 se publicó en base a 448 casos, ¿ya? Para la época era un muy buen estudio, pero hoy día tenemos mucho más trabajo en relación a estas fórmulas que están aquí. En colesteroles no HDL por abajo de 100 miligramos, el desempeño también es un poco complejo. Con niveles de no HDL arriba de 100, ahí mejora el desempeño, pero el comportamiento sin ayuno en general está limitado para esta fórmula, disminuye su exactitud, especialmente con triglicéridos que empiezan, como señalé, arriba de 150. Y es importante limitar su uso arriba de los 400 miligramos de triglicéridos y en ese caso la mejor opción sería medirlo, ¿ya? Si se cambian a la fórmula de Martin Hopkins, esta tiene una desventaja que la tabla del factor, que en este caso de Friedwald es 5, estable para todos, acá este factor cambia en base a una tabla que cruza los triglicéridos versus el colesterol no HDL. Tampoco se puede utilizar si los triglicéridos están arriba de 400, pero está comparada con un método de ultracentrifugación directa, que es un método de referencia, y se estableció en más de 1 millón de pacientes que tenían en esta base de datos con el colesterol medido y que se aplicó esta fórmula, ¿ya? Con esa base de datos se estableció esta tabla y tiene mucho mejor desempeño respecto de Fitwald con colesteroles abajo de 100 y abajo de 70 también, ¿ya? Tiene un buen desempeño para estimar el colesterol LDL, aún con niveles altos de no HDL, y esto es algo muy bueno para la práctica, que es más independiente que la fórmula de Fritwald en los pacientes que vienen sin ayuno. Así que eso también facilita la estandarización de la muestra y del paciente en el instructivo. Tiene la restricción de que no se puede utilizar arriba de 400 y en ese escenario también sugerimos que es mejor medir el LDL, ¿ya? Y esta ecuación, que es la ecuación 2, que es del grupo de trabajo de la IFCC, es una fórmula un poco más larga, que eso podría ser un poco complejo para algunos sistemas informáticos, pero esta fórmula se puede utilizar incluso con triglicéridos de hasta 800. El colesterol LDL directo se estableció en 18.000 muestras de 8.656 pacientes, de manera que la muestra también es bastante robusta y tiene buen desempeño, pero empeora cuando tenemos pacientes que la meta es abajo de 70. En ese caso se prefiere la de Martin Hopkins. También tiene muy buen desempeño con colesterol no HDL altos de arriba de 100 y con el tema del ayuno no tenemos información suficiente. A pesar de que permite el cálculo entre triglicéridos de 400 a 800, esto puede ser una ventaja, pero con niveles superiores a los 800 hay que medirlo como recomendación siempre. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden combinar, si tienen acceso al LDL directo medido, pueden utilizar alguna de estas fórmulas cuando la fórmula está limitada, pero nosotros recomendamos ir pensando en cambiarse de la fórmula de Fritwald porque hay alternativas mejores en la actualidad. Cuesta porque llevamos más de 50 años con la misma. ¿Mm? Recomendaciones también en el estudio básico es que siempre, siempre, siempre incorporen el colesterol no HDL. Es bueno informarlo porque permite evaluar el remanente del colesterol, sirve para la evaluación de riesgo residual en pacientes que pueden tener un colesterol LDL o colesteroles totales incluso más o menos cercanos a los límites aceptables.
Y especialmente en pacientes que tienen una hipertrigliceridemia leve a moderada, también ayuda a corregir los problemas de la fórmula del colesterol LDL calculado y porque el HDL y el colesterol total son más independientes del triglicérido y también del ayuno. Es un cálculo simple y en general para el estudio básico evita la necesidad de usar la apolipoproteína B. Y las metas para el colesterol no HDL en general son las mismas del LDL, pero con 30 miligramos por decilitro por arriba, ¿ya? O sea, por ejemplo, si la meta del paciente es 100, para no HDL sería 130. Sobre el estudio de lípido más avanzado, tenemos estos tres parámetros. Muy importante, vamos a revisar la lipoproteína A, la ApoA y la ApoB. Partimos entonces con la primera. Esta es la molécula, que esta imagen es bastante clara, es muy parecida al colesterol LDL en esta porción de su conformación, puesto que también tiene esta ApoB, son moléculas similares en tamaño, por lo cual las hace más dañinas porque se incorporan en los tejidos y en las paredes del árbol vascular en forma mucho más dañina que otros tamaños de colesteroles. Y la diferencia que tiene con el colesterol LDL es esta coronita que contiene además una ApoA, pero que es la que nos permite en muchos de los métodos de estudio analítico de laboratorio poder hacer un test de inmunensayo que nos permita diferenciarla como molécula independiente. Es un complejo molecular que tiene esta ApoB100 que se une en forma covalente a una ApoA, tiene un diámetro pequeño y fluye entonces libremente en la barrera endotelial, donde se puede retener en este lugar, provocando las placas de arteriosclerosis y producir este riesgo cardiovascular. También se le atribuye un efecto procoagulante similar al plasminógeno, que eso también facilita los procesos de enfermedades cardiovasculares y también efectos proinflamatorios relacionados con la carga de fosfolípidos que transporta de manera oxidada esta lipoproteína A. Aquí entonces podemos observar un poco la estructura también y que influye un componente genético que es muy relevante en el nivel de concentración que cada persona tiene, algunos otros que son ambientales, pero principalmente el factor genético yo diría que es el más importante porque cada persona mantiene un nivel de lipoproteína A muy estable en la vida, salvo que tenga una intervención medicamentosa, ¿ya? También se ha descrito que puede aumentar en mujeres después de la menopausia, así que también podría ser relevante una indicación de medirla luego de este periodo. Y del punto de vista analítico, no la podemos detectar ni siquiera midiendo el colesterol LDL, a pesar de que la estructura es similar, ni tampoco la podemos estimar mediante fórmulas o cálculos, ¿ya? Y esto es muy importante conocer, sobre todo en pacientes que puedan tener riesgo cardiovascular y al menos medirlo una vez en la vida, porque hay casos de personas que, si bien pueden tener un colesterol LDL abajo de 100, un colesterol total abajo de 200, buenos niveles de triglicéridos, a veces hay casos que se escapan y debutan con un evento cardiovascular. Y en esos casos se sospecha que puede ser por la lipoproteína A y efectivamente se detecta ya en forma tardía. Antes también quizás no era tan importante como ahora, puesto que existen hoy en día algunas herramientas terapéuticas que permiten bajar estos niveles en forma quizás no tan significativa, pero por lo menos en un 20 o 30% de su valor, y eso ya ayuda a disminuir los riesgos cardiovasculares, ¿ya? Entonces se recomienda al menos una vez en la vida para detectar casos familiares en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular prematura, también es importante sospechar que la lipoproteína pueda tener un rol. Y en la reclasificación de personas que estén en el límite de riesgo moderado o alto o que hayan tenido eventos y que habitualmente ya tengan controlados los otros factores
y controlado el colesterol LDL y total. En general, valores de 50 en adelante ya pueden tener riesgo. Para su parte analítica, en el análisis es importante recordar que circula en distintas isoformas y que están determinadas principalmente por el tamaño de la ApoA que tiene esta molécula. Eso hace que los métodos que tenemos hoy día todavía no están estandarizados, como la mayoría de los exámenes de laboratorio, y están influenciados por esta isoforma y se puede reportar en concentraciones molares o también como masa, ¿ya? Dependiendo del tipo de ensayo que tengamos del proveedor. Es muy importante que en un futuro podamos contar con estandarización entre los ensayos porque va a ser cada vez más importante, sobre todo para los pacientes que se traten su lipoproteína A y se busquen metas de disminución de la concentración y que puedan ser reproducibles en su cuantificación de masa o del número de partículas. Otra molécula lipídica que es importante considerar en los estudios ampliados es la lipoproteína A. Esta circula asociada o parte del complejo de la molécula del HDL y entonces también acompaña un efecto de protección de riesgo cardiovascular. Se correlaciona entonces con los niveles del HDL y es muy importante su función, puesto que remueve todos los lípidos del torrente sanguíneo y ayuda a que se capturen a nivel del hígado. Ya actúa como una especie de llave para el receptor. Y se utiliza para el cálculo de esta relación de ApoB y ApoA, que también ayuda a mejorar el entendimiento del riesgo cardiovascular de personas que tienen riesgo moderado a alto. Para su análisis es importante, parece que me devolví. Se recomienda entonces medir si las concentraciones de colesterol y triglicéridos estén aumentadas y existe una historia familiar de enfermedad cardiovascular. También evaluar la mayor precisión de la respuesta de la terapia hipolipemiante te ayuda a los pacientes que ya están en control terapéutico y en algunos casos que no son tan frecuentes de deficiencias hereditarias o adquiridas de la ApoA, también es importante en estos casos seguir midiéndola. Sobre la ApoB, es una molécula que circula y que es parte del colesterol LDL y del VLDL. Se correlaciona con los niveles de LDL y tiene un potencial aterogénico que en algunos estudios lo han detectado como independiente incluso del colesterol LDL, pero es un complemento, en algunos pacientes no es necesario, pero los que tienen un riesgo cardiovascular alto y que se quiere hacer un estudio más acabado de su perfil lipídico, puede ser importante. Y en algunos estudios, como comenté, lo han detectado como mejor marcador del número de lipoproteínas aterogénicas porque circula con todas las que finalmente pueden dañar el árbol vascular. ¿Ya? Todas tienen esta ApoB y se van manteniendo en su concentración de lípidos. Entonces, la recomendación de su uso todavía podría decir que es más controvertida. Se puede medir e informar para poder hacer la relación de ApoB por ApoA y también por separado. Se puede recomendar para la evaluación de riesgo, particularmente en las personas que tienen los triglicéridos altos o que además tienen diabetes, obesidad, síndrome metabólico o muy bajos niveles de colesterol LDL, de manera que con esto podemos complementar y evaluar bien si esa persona no tiene riesgo o tiene un riesgo residual. Y como alternativa al LDL, si está disponible como medición primaria para la detección y diagnóstico y también para el seguimiento del tratamiento y puede ser preferible al colesterol no HDL en algunas personas que tengan estos factores de riesgo, ¿ya? Sin embargo, la mayoría de las veces no es necesario medirla cuando podemos hacer el colesterol no HDL. Estos serían los intervalos que se han publicado para la relación de ApoB con ApoA. Así que ustedes van a usar esta fórmula de cálculo, tanto para mujeres, que tiene su
su intervalo, como para los varones. Y por último, las recomendaciones de la fase post-analítica y el informe de resultados. Estamos llegando al final. Los resultados pueden ser informados con intervalos de referencia normal, de intervalos de confianza del 95% en general. Es importante incluir, aparte de estos intervalos de referencia, tablas de metas con las concentraciones para distintos riesgos cardiovasculares en forma de recomendaciones y de acuerdo a la evaluación del médico. Entonces tenemos por un lado en el informe los intervalos de referencia y en otro una tabla de metas en base al riesgo cardiovascular, que muchas veces nosotros no tenemos esa información porque es una evaluación más clínica. Y estas metas son de consenso, ¿ya? Y aquí no quiero que se confundan con esta frase que nosotros pusimos en la recomendación. En general, se recomienda siempre verificar los intervalos de referencia, pero en el caso del estudio de lípido, em, tiende a ser más útil tener en el informe las metas en base al riesgo cardiovascular. Como estas metas son de consenso, son estas metas las que no hay que validar o verificar localmente, ¿ya? Estas solamente se incorporan en el informe como una tabla que ya está consensuada. Los objetivos y metas, bueno, están acá, quizás un poco largo de leer, pero básicamente dependiendo del riesgo, hay colesteroles LDL que tienen que buscar una reducción del 50%. Cuando el riesgo es alto, la reducción también tiene que ser importante y está aquí también en milimoles por litro. Cuando tenemos un riesgo moderado, tiene que estar abajo de 100, el riesgo bajo abajo de 116 y el no HDL, los objetivos similares al de LDL y que son entre 85, 100 y 130 miligramos por decilitro, dependiendo del riesgo del paciente. Muy alto, alto y moderado. Los objetivos para la ApoB serían 65, 80 y 100 para personas de riesgo muy alto, alto y moderado. En los triglicéridos en general no hay tantas metas de objetivo. En general se ha tomado el valor de corte de 150 como rango alto límite, pero ya se sabe que con niveles desde 100 miligramos en adelante puede haber un riesgo cardiovascular, ¿ya? Pero en general se sigue utilizando este corte que yo diría que está en discusión y quizás más adelante en una nueva versión vamos a recomendar un nivel más bajo. Como conclusiones, estas recomendaciones fueron elaboradas con mucho cariño y en base a referencias y guías de recomendación internacional y con opiniones de expertos. Utilizamos las guías europeas, que son una referencia bastante completa y avanzada, y también guías de Estados Unidos, que son en general los que más referencian a nivel internacional. Otros que son recomendaciones de la Sociedad Brasilera de Patología Clínica, y así fuimos haciendo un mix de todas las recomendaciones que se muestran también en las referencias y esperamos que sean de utilidad para laboratorios clínicos y también para los usuarios de los exámenes. Aquí hay algunas de las referencias, aquí hay varios de la CLCI, estos archivos que ustedes si quieren los pueden revisar, están aquí también los links directos, así que si necesitan ir más allá, tienen las referencias en el mismo documento. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web de la Sociedad Médica. Está actualmente en la sección Noticias y luego va a estar en esta sección de recomendaciones, donde también tenemos otras que empezamos a publicar en relación al COVID y los estudios de laboratorio. Así que esta se suma y esperamos más adelante poder tener más recomendaciones como esta que sean de utilidad pública. Bien, yo creo que hay ahora un espacio para que podamos interactuar, comentar, que hagan preguntas. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano, como ustedes prefieran, o escribir en el chat si no tienen mic.
aquí tenemos una pregunta de Ares que está muy buena porque está en relación a riesgo cardiovascular. Bueno, en esta guía Ares nosotros solamente nos dedicamos a la parte lipídica, ¿ya? Lo acotamos ahí el alcance, pero la proteína C reactiva ultrasensible es un marcador que se usa hace mucho tiempo, es un indicador de riesgo cardiovascular que complementa los estudios generales más básicos, como los que presentamos hoy día, y también se utiliza para evaluar. Tiene que ver con estado inflamatorio del endotelio también, se correlaciona con eso y es un factor que también es válido para evaluar el riesgo cardiovascular, pero no es lipídico. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar sobre el ayuno? Ya no es tan necesario. Nos va quedando la glicemia nomás, yo creo. Solo hacer mención que esas son conflictos habituales que uno ve de repente de pacientes que vienen a mostrar el perfil que se hicieron en un laboratorio versus el que se hacen en el laboratorio de uno o viceversa, con cambios importantes de los triglicéridos en poco tiempo y que tienen que ver con esta variación importante. Las personas no creen que efectivamente se dan esas variaciones y a veces no tiene que ver con que uno u otro estén errados, sino que es lo que efectivamente medimos en las condiciones que llegó el paciente. Así que por eso que yo creo que es tan importante además que nos pongamos de acuerdo en estas cosas básicas de estandarización, porque también nos facilitamos la vida entre nosotros, porque no siempre los pacientes siguen los controles en el mismo laboratorio. Entonces, esto que es algo tan frecuente, es importante ojalá que más o menos dentro de lo posible todos tengamos las mismas indicaciones de fase preanalítica y tratemos de ser rigurosos en el cumplimiento de ellas. Así es. Yo quiero comentar también que yo soy fan de la fórmula de Martin Hopkins. Nosotros la estamos aplicando del 2019, sí, 2019 más o menos. Nos pusimos de acuerdo con los usuarios y empezamos a informarla de rutina y hicimos una revisión de nuestros LDLs calculados con respecto a Fritwell y confirmamos lo que está publicado, que mejora mucho la sobreestimación del colesterol LDL con los triglicéridos moderados y leves y realmente estamos contentos con habernos cambiado porque creo que eso ayuda también a mejorar el screening o la detección precoz de pacientes que pueden tener un riesgo cardiovascular y que finalmente requieras una terapia un poco más intensa cuando estás buscando que tengan colesterol alrededor de 70 de LDL, ¿ya? La fórmula puede ser un poquitito difícil para algunos sistemas informáticos, pero nosotros la pudimos incorporar en el middleware para fórmula más compleja con la tabla y nos ha ido bien hasta el momento. Y también yo por lo menos me quedo más tranquila porque a veces los pacientes dicen que están en ayunas, pero no están así y también evita tener que estar pidiéndole colaboración al paciente para que nuestro examen sea más estándar, ¿ya? Así que sobre 400 nosotros estamos midiendo el colesterol LDL y también eso es una tranquilidad porque antes dejábamos ese casillero vacío cuando no podíamos calcularlo y ahora eso ayuda también a mejorar nuestra comunicación y como dice acá, el referente, otra pregunta dice acá, la utilidad clínica de estos marcadores del perfil avanzado, los médicos de especialidad. En general, en lo que me toca a mí en el hospital de Ipreca, lo utilizan los cardiólogos. En el hospital tenemos gente que se dedica mucho a los factores de riesgo cardiovascular, utilizan varios marcadores
Y como comenté, hay algunos pacientes que los catalogan en riesgo muy alto y requieren medirles LDL para el seguimiento terapéutico con medicamentos que son bastante caros, pero que son tremendamente efectivos y buscan dosificar y también adaptar la dosis en base al resultado. Entonces, es muy importante que el laboratorio esté acorde con la necesidad de esos especialistas. Ay, la última pregunta que está metida en esta consulta que hace Ares. ¿Qué especialidades médicas consideran que deberían abordarse para generar difusión y uso de los mismos? Bueno, yo creo que en general estas recomendaciones son bastante generales, sirven para los laboratorios, para los usuarios de atención primaria, para especialistas de cardiología, para diabetólogos. Yo creo que esos son los más importantes. Nutriólogos, nutricionistas. Yo creo que en general sería muy bueno que los médicos generales también manejaran esta información. ¿Por qué lo digo? Porque los programas en atención primaria funcionan bien dirigidos hacia los pacientes que ya tienen diagnosticada una enfermedad no transmisible de los distintos grupos. Pacientes que ya están diagnosticados con enfermedad cardiovascular, pacientes que ya están diagnosticados con diabetes, por ejemplo. Por lo tanto, creo que lo conozcan todos ayuda a que esto que hablamos en la primera fase, de los momentos en que sería adecuado hacer un screening inicial, se pueda ir aplicando. Así que, y a edades tempranas. Así que yo creo que de a poco también hay que ir incorporándolos en el conocimiento de los médicos generales para la aplicación desde el perfil básico hasta la segunda, o sea, los que son de segunda línea, pero el perfil básico con las orientaciones de las metas. Yo creo que es súper importante eso. Claudia levantó la mano. Sí, gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación, todo muy claro, muy actualizado también. Y tenía una reflexión en realidad más que consulta. Pareciera ser que el seguir solicitando examen en ayuno tendría más que ver con el descartar una posible dislipidemia secundaria a una alteración en el perfil glucídico más que en el perfil lipídico en sí, ¿cierto? Pareciera que la glicemia en ayuno sigue siendo requerida como complemento en una sospecha de dislipidemia, pero sería el parámetro por el momento que quedaría con esa restricción de ayuno, entendería, ¿cierto? Porque eje tiroideo no requeriría ayuno, función hepática tampoco. Entonces, solo por la glicemia aún dependeríamos del ayuno. No sé si estoy en lo correcto o ustedes tienen otra opinión. Gracias. Mi opinión es la misma. Yo creo que nos queda la glicemia basal en ayuno es como el examen que requiere esa estandarización. Aquí Jimena consulta por las horas de ayuno. En general, para el perfil lipídico, cuando se exceden las horas de ayuno, no hay tanta interferencia, pero también es importante que estos exámenes muchas veces van con el perfil bioquímico o una glicemia basal. Entonces, excederse de 10 horas de ayuno tampoco es recomendable. Yo, en general, lo que les explico a los pacientes es que no tomen desayuno el día que se van a hacer el examen y con eso en general es adecuado. Y también hay otros temas que se nos van y que con la dieta habitual de los pacientes o el hábito, probablemente eso debiera con el tiempo irse mejorando en cómo lo hacemos, pero por ahora la recomendación para la glicemia basal sigue siendo el ayuno entre 8 y 10 horas. Sí, y a ¿A ti? propósito de eso de seguir manteniendo, o sea, de lograr que no estemos tan sujetos al ayuno, la importancia de implementar
estas nuevas, estas nuevas fórmulas Fórmula, sí. para poder hacernos independientes de ese factor. Acá hay otra pregunta de Bianca. Dice, hola, gracias por la presentación. Respecto a la doble centrifugación del tubo con gel, ¿por qué no se debe y cuál es la explicación científica? Isabelita. Sí, O- fundamentalmente es mantener intacto el gel, que no vaya a generarse alguna, que por el exceso de la centrifugación y el impacto mecánico, el gel vaya a generar partículas que después vayan a interferir con la medición. Eso fundamentalmente, con una centrifugación estándar bastaría para lograr una buena separación y con eso está bueno. El tubo con gel no está pensado para hacer múltiples sí, centrifugaciones. Así es que una eso, recomendación del fabricante, de hecho. sí. ¿Algo más? ¿Algo más que podría agregar al respecto? Sí, Angelita. Eh, sí, que una revisión que hicimos al respecto descartaba o sea, afirmaba que no debía ser recentrifugado un tubo después de haber sido guardado por un par de días o sacado del refrigerador, digamos, después de descongelado. Ahí tiene verdadera injerencia el daño que hace a la muestra, pero la recentrifugación en sí no te produciría mayor daño si es un tubo fresco, digamos. Ok, gracias. Acá Jimena pregunta si realmente existen pacientes que metabolizan lento los triglicéridos. Bueno, en relación a eso, más que metaboliza lento, o sea, el triglicérido efectivamente tiene su metabolismo a nivel hepático y muchas veces los niveles de triglicéridos que los pacientes tienen, tanto sanos como enfermos, tienen que ver con esa función, ¿ya? Y tiene que ver con el metabolismo del hígado y cómo maneja el triglicérido desde la absorción del tubo digestivo hasta la circulación y la llegada al hígado, ¿ya? Entonces eso en realidad más que decir si es lento o rápido, creo que lo importante ahí es establecer si tiene o no una hipertrigliceridemia que puede ser leve, moderada o alta. Aquí Marco dice que hay algunos tubos muy buenos como otros muy malos. Eso en relación al tubo gel, me imagino. Sí, que dice que hay tubos con gel que obligan a centrifugar más de una vez. Mm. Ahí importante como recomendación que, bueno, no tiene que ver con lo de lípidos, pero es importante que uno pueda ajustar bien las revoluciones y el tiempo de acuerdo al radio de tu centrífuga y la fuerza centrífuga que hay que aplicar para que tengamos una buena separación, porque hacer dos veces el proceso tampoco es muy ideal en el sentido de que puedes tener algún riesgo de daño y te demoras más. Entonces ahí yo creo que o cambias el tubo o ajustas la centrífuga o algo. Tratar de no hacerlo dos veces. Claudia aquí también vuelve a hacer un comentario. Mutaciones en la lipoproteína lipasa aumentan la vida media de los triglicéridos. Claro, eso tiene que ver con la función a nivel del hígado de esa proteína, de esa lipasa. Y ahí es donde nosotros podemos observar eso en los exámenes, pero no lo podemos inferir solo del resultado del laboratorio. ¿Alguien más? ¿Comentar o preguntas? Han estado muy interesantes las preguntas. Bueno,
para despedir esta primera reunión científica, les vuelvo a recordar que en septiembre tenemos el Congreso de la Sociedad Médica, el 26 y 27, para que empiecen a presentar sus trabajos libres, a agendarse la fecha. Va a ser en Santiago. Y también quiero terminar de agradecer a la doctora Isabel Briceño, que en conjunto me ayudó a escribir las recomendaciones, y a la revisión de Angélica Rivera y la doctora Paulette de Garraga, que también participaron de la elaboración de estas recomendaciones. Esperamos que les sirva mucho y que lo puedan difundir y que podamos seguir avanzando en estos temas. Gracias, Isabelita. Gracias, Muchas gracias, Angélica. gracias a todos por estar hoy día, muchas No sé gracias. si está por ahí la Polet, pero muchas gracias. Chao, chao, gracias Mariana, Chao, chao. gracias. Chao, chao.